Buen día, comunidad. El día de hoy les tengo un excelente video en el cual vamos a explicar las diferencias que hay entre corriente eléctrica monofásica y corriente eléctrica trifásica. Hay un error muy frecuente con los equipos que funcionan a 220 voltios, ya que estos equipos pueden funcionar a 220 voltios monofásicos y hay otros que son a 220 voltios trifásicos. Entonces se tiende mucho a confundir. Vamos a aclarar estas dudas. Acompáñanos en el video. Hay dos tipos de corriente eléctrica. Una de ellas es la corriente eléctrica directa y otra es la corriente eléctrica alterna, la cual vamos a desarrollar en este video. Dentro de esta corriente eléctrica alterna conocemos la corriente eléctrica monofásica. Esta corriente monofásica tiene dos divisiones. Una de ellas es la monofásica monofilar, donde su tensión son 110 voltios. Entonces aquí miramos que hay una línea, ¿cierto? Línea 1, la cual va a ser a 110 voltios. Y tenemos el neutro. Seguimos con la corriente eléctrica bifilar, que esta también la conocemos como corriente eléctrica bifásica. Es muy común encontrarla así como corriente eléctrica bifásica, y esta es con una tensión de 220 voltios. Para el caso de la corriente eléctrica bifásica tenemos dos líneas. La línea 1 tiene una tensión de 110 voltios y la línea 2 también tiene una tensión de 110 voltios. En este caso no tenemos neutro, podemos hacer conexión a tierra, pero no es neutro, es diferente, ojo con eso. Y ahorita detallamos la corriente eléctrica trifásica. Dentro de la corriente eléctrica trifásica tenemos la conexión en triángulo y conexión en estrella. La corriente eléctrica trifásica se caracteriza porque tiene tres líneas vivas, pero dentro de sus divisiones las tensiones son diferentes. Una es triángulo, donde su tensión va a ser a 220 voltios, y aquí es donde se confunde la mayoría de personas. Miramos que aquí trifásica es a 220 voltios y bifásica es a 220 voltios. Una persona del común me diría, bueno, vale, ¿y por qué si es trifásica no sería 330? Porque 110 más 110 más 110 sería 330 voltios. Es cierto que tiene las tres líneas vivas, cada una tiene su tensión a 110 voltios. Línea 1 110, línea 2 110 y línea 3 110 voltios. Pero como es su conexión en triángulo, sería de esta manera. Aquí tiene esta arista, en la parte interna de las bobinas sería más o menos la conexión así. En esta arista se alimenta a 110 voltios, en esta arista se alimenta a 110 voltios y en esta a 110 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente se utilizan las tensiones de dos lados. Es decir, 110 y 110 daría 220 por este lado, 220 por este lado y 220 por este lado. Por eso es que la corriente eléctrica trifásica en triángulo tiene una tensión de solamente 220 voltios. Pero ella se alimenta de tres líneas vivas, 110, 110 y 110. Dentro de la parte interna, ya cuando hacemos una conexión al motor, podemos detallar la bornera. Tenemos 6 puntos de conexión y las placas las ponemos de esta manera. Aquí va una, aquí va otra y aquí va otra. Y podemos alimentar por acá o por acá. Daría lo mismo en este caso porque la placa genera una unión. Ahorita bien, vamos a detallar la corriente eléctrica trifásica en forma de estrella. Ya tiene una tensión de 440 voltios. Vamos a detallar por qué la tensión es 440. Al igual que el anterior, se alimenta de tres líneas vivas, pero cada línea tiene una tensión de 220 voltios. Entonces, línea 1 con tensión de 220 voltios, línea 2 con tensión de 220 voltios y línea 3 con tensión de 220 voltios. Vuelve la misma pregunta, Alex, mira, son tres líneas, ¿por qué no sumo esas tres y me daría 660? Y usted me está hablando solamente de 440. ¿Qué es lo que sucede? Que solamente se toma la sumatoria de dos tensiones porque se triangulan las tres, ese tipo de forma. Entonces, dentro de la bobina la conexión sería la siguiente. Tenemos un punto centro que va para acá y aquí la alimentación sería 220 voltios. Después del punto centro tendríamos otra alimentación a 220 y después otra alimentación a 220. Entonces sumamos solamente dos aristas. Sumatoria de esta tensión 440. Lo mismo por este lado y lo mismo por este lado. Por ello la tensión no es 660 voltios sino 440 voltios. Ya en la parte interna del motor, lo que nosotros miramos, la bornera, sería la conexión de esta manera. Esta es nuestra bornera, tenemos los 6 puntos de conexión y las placas para unirlas irían unidas de esta manera. Y la alimentación se realizaría por acá. Línea 1, línea 2, línea 3. Es solamente por acá porque si las conectamos por acá, como están unidos por las placas, haríamos un corto y es un daño muy grave. Entonces atención con esto. La conexión la haríamos por acá. Este tipo de corriente eléctrica trifásica a 440 es muy exclusiva, se utiliza para sistemas industriales y en piscicultura es muy exclusivo el que lo tiene. Entonces nos enfocaremos primero en la trifásica que va en triángulo y la bifásica, ya que cuando uno está analizando para comprar los equipos se puede percatar que los equipos trifásicos tienen un menor precio, pero no se tiene en cuenta esto tan importante, saber si se tiene corriente eléctrica bifásica o corriente eléctrica trifásica. porque las tensiones son las mismas, en ambos casos 220 voltios. Entonces ahí es donde viene la confusión. Compran por error un equipo trifásico, llega, no les funciona porque requiere 3 líneas vivas
entonces tienen que regresarlo, se pierde tiempo, se pierde dinero en envíos. Entonces, especial atención con esto. Esto radica básicamente en diferenciar. Tenemos corriente eléctrica 220, pero son dos líneas vivas, es decir, monofásica bifilar o bifásica, o son tres líneas vivas, es decir, trifásica en conexión en triángulo. Gracias por llegar hasta acá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. De esta manera nos motiva a seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes, generar conciencia en la comunidad acuícola y que esta comunidad sea más grande. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima.